Buenos días. Realmente es un compromiso tener que inaugurar un curso que pienso que va a ser histórico de Alames, tanto en lo que es la reconstrucción como la posibilidad de un nuevo salto cual y cuantitativo de Alames en la Argentina. Es un compromiso tener a cargo junto con Miriam la clase inaugural y con un tema que aparentemente es específico, como es el tema de salud de los trabajadores. Digo específico porque en general es una temática que desde el pensamiento dominante en salud ha estado restringida a la medicina del trabajo y últimamente a algunas cuestiones vinculadas a la psicología laboral, pero nunca asociada a los procesos de salud, enfermedad, atención, como un lugar fundamental en la determinación de dicho proceso. Alames es en realidad un sentimiento, es una militancia, y hemos aprendido muchas cosas en Alames, entre otras la necesidad de la historización de los procesos, porque justamente Alames surge históricamente en esa década gloriosa de la década del 70, en un contexto de un continente latinoamericano ampliamente convulsionado, revolucionarizado, en la búsqueda de una salida de un cambio de estructura profundo en la sociedad. Por eso es bueno historizar los procesos a los fines de no quedarse, ¿no es cierto?, en la descripción mera de fenómenos. Y, como digo, Alames es una corriente de pensamiento académico, científico, pero fundamentalmente Alames es una militancia por enlazar lo académico científico con una acción militante transformadora. Hay tres cuestiones que me parece que son centrales, que constituyen el marco del movimiento de la salud colectiva, medicina social o epidemiología crítica como la conocemos, desde donde nosotros abordamos las cuestiones teóricas y desde donde abordamos las cuestiones prácticas de nuestra praxis en todos los terrenos que nos toca actuar. Ya que, en primer lugar, el lugar central que ocupa el proceso de producción-consumo, es decir, la reproducción social en la determinación de la salud-enfermedad. En segundo lugar, es la estrategia metodológica que a lo largo de todos estos años desde Alames hemos impulsado, es decir, la participación activa de los sujetos sociales en la investigación de sus propias condiciones de trabajo y salud, como base de una producción de ciudadanía, sujetos autónomos y de empoderamiento de los sectores populares, en nuestro caso específico, la salud de los trabajadores. Y en tercer lugar, es el desarrollo y gestión de programas de monitoreo estratégicos en salud y trabajo como un instrumento de pasaje de la investigación y la capacitación a la acción transformadora. Es decir, que nosotros, en realidad, lo que hemos buscado a lo largo de todos estos años, con nuestro desarrollo teórico, con nuestras prácticas, con la organización de los servicios, desde los distintos espacios donde nos tuvimos que mover, ya sea desde el espacio académico, articulando el saber de los trabajadores con el saber de la academia, e inclusive en el último año que nos tocó estar en la gestión pública a cargo de la Gerencia de Prevención en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, siempre hemos impulsado nuestro pensamiento, nuestra acción en base a estas tres premisas que no tienen simplemente una cuestión academicista, sino que fundamentalmente trabaja y busca la constitución de sujetos autónomos, de los trabajadores que puedan autogestionar su fuerza de trabajo, en cómo van a desgastar y reproducir su fuerza de trabajo en la sociedad y cómo van a autogestionar los procesos productivos como parte de un cambio social necesario por el que empujamos. Como decía Giglio,
y como planteé, la medicina social latinoamericana, la epidemiología crítica, en la Argentina, en el año 73, se realiza este congreso, el primer congreso en la UBA de medicina del trabajo al servicio de la salud de los trabajadores. Marcó un hito sumamente importante, muchos de esos referentes están desaparecidos, quienes participaron, otros como Rubén Efrón todavía nos acompañan en Alames y en las actividades que venimos desarrollando. Silvia Berman formó parte de este movimiento que comenzó a incorporar a los trabajadores a la investigación y que comenzó un abordaje interdisciplinario incorporando en la Facultad de Medicina, desde ese espacio, a psicólogos, sociólogos y trabajadores a los procesos y antropólogos a los procesos de investigación. Por eso diría que un referente a nivel internacional, Giovanni Berlinger, este libro es fundamental, Medicina y Política, donde plantea ya en la década del 60 esta cuestión de la centralidad que tiene el trabajo en la determinación del proceso salud, enfermedad, atención. Giovanni Berlinger formó parte y dirigió durante muchos años la Clínica del Lavoro de Roma y es el padre de la reforma sanitaria en Italia. Hay un trabajo que debe formar parte de la bibliografía de este curso, de Juan César García, que, como decía Giglio, es uno de los que da inicio a esta corriente, aprovechando, como siempre sucede, esos resquicios que se generan en las organizaciones, en las instituciones nacionales e internacionales. Juan César García llega a la OPS e inicia desde ese lugar una construcción teórico-metodológica como un puntapié inicial de este nuevo paradigma. El trabajo, la categoría trabajo en medicina de Juan César García, que está publicado en uno de los primeros cuadernos médicos sociales de la Asociación Médica de Rosario. Creo que ustedes, Miriam, lo han reproducido. Yo lo bajé y lo traje acá como bibliografía de la página web donde está Miriam, en la Universidad de Lanús, del programa Salud y Trabajo de la Universidad de Lanús. Y es un trabajo, yo diría, liminar, porque plantea tres cuestiones que después voy a abordar. Dije, después lo voy a abordar, ¿no? que no me gane la ansiedad, digamos. Otro referente fundamental es Asa Cristina Laurel. Y yo diría de que en América Latina, después del trabajo de Juan César García, la categoría de trabajo en medicina, la investigación, el libro El desgaste obrero en México es un libro fundante también, porque introduce el concepto de desgaste y el concepto de proceso salud, enfermedad como un hecho, como un fenómeno histórico-social. ¿Sí? En donde aparece el primer texto donde Cristina Laurel comienza a desarrollar esta categoría que supera la cuestión positivista de causa-efecto, muy utilizada en la explicación hasta el día de hoy, inclusive en la legislación vigente, cuando se conforma el listado de enfermedades profesionales. El marco teórico desde el cual se conforma es justamente el marco reduccionista, positivista, causa-efecto. Un agente, un riesgo, una enfermedad. Cristina, con el concepto de desgaste, nos introduce a esta cuestión de por qué decimos que es un proceso histórico y social, es decir, cómo la salud de los trabajadores no es un evento que de un día para el otro sucede por la simple exposición tiempo-dosis a un agente, ya sea físico, químico, biológico, al cual están expuestos los trabajadores, sino que es un proceso y que lleva a un desgaste en el cual en algún momento hace explosión y aparece como una enfermedad. El trabajo y salud en Sicarza
es un trabajo muy importante porque recupera lo que se conoce como el modelo obrero italiano, surgido a fines del año 60, como parte de la ofensiva del movimiento obrero internacional, y particularmente en Francia y en Italia, que desarrollan un modelo de investigación, acción participativa para transformar, y como vamos a ver también enseguida, introduce un concepto fundamental que renueva toda la concepción alrededor de la cuestión de la salud de los trabajadores, que es el tema de la no delegación. El tema de la no delegación y de los trabajadores como sujeto activo de investigación de sus propias condiciones de trabajo, iba de la mano con toda la concepción de la autonomía obrera que venía abriéndose paso en Italia desde los consejos de fábrica en adelante, y que en Francia tiene su explosión en el año 68 con la histórica huelga de los obreros de la Renault, del movimiento obrero francés del año 68, la unión con los estudiantes y ese momento revolucionario que se vivió en Europa. Cristina toma el modelo obrero y avanza desde esa investigación, trabajo y salud en SICARSA, incorporando algo que es muy importante, es decir, aportando, superando el modelo obrero italiano en el sentido de que el conocer por la experiencia, que es el saber de los trabajadores, la necesidad en el encuentro con los académicos, poder pasar del conocer por la experiencia a elevar a un conocimiento científico que ayude y que empuje hacia una transformación revolucionaria de la sociedad. Lo que ahí van a encontrar en este trabajo es una metodología que avanza sobre el modelo obrero. Quiero decir entre paréntesis que nosotros después, junto con Mariano Noriega, la UAM Xochimilco se transforma en un centro de producción sumamente importante en el desarrollo de la producción científica en materia de salud de los trabajadores, y se avanza con ese otro texto que se llama La salud en la fábrica, que hizo referencia a Giglio, que van a encontrar una mayor profundidad en el desarrollo del marco teórico de la medicina social, y en particular trabajos de Cristina y del desarrollo de toda la corriente de la medicina social. Surge una polémica si lo determinante es el proceso de producción o la categoría reproducción social. En el devenir del desarrollo de la corriente de la salud colectiva, de la epidemiología crítica, adoptamos la categoría reproducción social como una categoría de un marco explicatorio más amplio, porque incluye ambos momentos en el análisis. Incorpora el momento de la producción y el momento del consumo en un solo momento, en un ida y vuelta dialéctico que nos explica qué pasa adentro, qué pasa fuera de la fábrica, y en las tres dimensiones en la cual el objeto salud, trabajo, se mueve, como vamos a ver casi finalizando esta exposición. Como les decía, Mariano Noriega fue un colaborador destacado de Cristina Laurel en México, es el fundador de la maestría Salud de los Trabajadores en la UAM, participó de la investigación con Cristina en salud y trabajo en SICARSA, pero junto con Mariano Noriega y junto con Óscar Betancourt, y quien habla en menor medida, hemos avanzado en el desarrollo de este método que arranca con el modelo obrero italiano, que sigue con las introducciones que hace Cristina Laurel, y que finalmente nosotros hemos incorporado a ese método algunas cuestiones que son fundamentales, como ser dos cuestiones que me parece importantes. Una, trabajando acá, trabajando yo en México, en Ecuador, y acá en Argentina, al método le hemos introducido un elemento fundamental en lo que es la metodología de la investigación participativa. Es decir, como paso previo al desarrollo de lo que es un dispositivo que le denominamos de implicación subjetiva en el proceso
de investigación participativa. Es decir, introducimos un dispositivo en el cual le permitimos a los trabajadores tienen la posibilidad de verse a sí mismos trabajar, cosa que normalmente no podemos realizar. Todos vemos cómo trabaja el otro, pero difícilmente nunca nos vemos a nosotros mismos trabajar. Ese verse a sí mismo trabajar, no de manera individual, sino de manera colectiva, en un grupo, permite reconstruir desde adentro y desde una mirada diferente el proceso de producción en el cual uno está implicado. Hemos desarrollado varias técnicas, últimamente la posibilidad de desarrollar una filmación previa del lugar del trabajo y verlo y compartirse los trabajadores de manera colectiva y reconstruir el proceso de trabajo desde esa dimensión tiene otra calidad porque permite fundamentalmente, algo que después va a hablar Miriam, resolver dos cuestiones. La invisibilidad de las condiciones de trabajo que se generan como consecuencia de la naturalización del proceso de trabajo que se produce, del acostumbramiento de todos los días estar en el mismo lugar, desaparecen del horizonte de visibilidad un conjunto de cosas. Para un estudiante y un profesor de la Facultad de Sociología de la UBA, esto es un ambiente normal en el cual nosotros entramos y decimos qué despelote la Facultad de Ciencias Sociales, cómo puede ser que haya gente que estudie y trabaje en esta condición, en el medio de la mugre, los carteles y 150, las cosas media destruidas, etcétera. Claro, pero los que vienen todos los días se le invisibilizó por ser natural. Y la otra cuestión es que hay una construcción colectiva de lo que se denomina ideología defensiva del oficio, que es un mecanismo que lo va a explicar Miriam, yo no quiero detenerme en esto, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, eso es lo bueno que tiene de trabajar así en equipo de generación espontánea, ¿viste? Que ustedes, hago un paréntesis, ya nos conocemos hace tanto tiempo que si no él agarra la pelota que le tiro, tiene capacidad para desarrollarlo. Son esos centros que uno los trata de cabecear como vienen y a veces terminan bien y a veces no. Decía que la ideología esta metodología permite destruir la ideología defensiva del oficio como ese mecanismo de negación de defensa, y lo importante es que el método lo que permite es la reconstrucción, o sea, una vez que uno deconstruye esa ideología defensiva, reconstruye colectivamente las estrategias colectivas para una mejor defensa de los trabajadores y de la salud en el trabajo. Bueno, brevemente quiero terminar esta parte diciendo que desde el punto de vista metodológico yo considero que es fundamental analizar los antecedentes históricos, es decir, del desarrollo de la medicina del trabajo hasta llegar hoy a lo que es salud de los trabajadores, contextualizando, es decir, en qué contexto de los procesos sociales, del desarrollo de la sociedad y del avance científico nos encontramos. ¿Por qué? Porque todos coinciden que el padre de la medicina del trabajo fue Bernardo Ramazzini, con su famoso libro La enfermedad de los trabajadores, del año 1701. Y ahí empieza un relato, un cuentito, como si estuviésemos contando Caperucita Roja o qué sé yo, o la vida de Heidi. Pero en realidad lo importante es situar que no aparece en cualquier momento este libro de Bernardo Ramazzini. Este libro aparece en un momento de desarrollo, es decir, de que había madurado y desarrollado el capitalismo y en pleno auge de la revolución industrial, la incorporación masiva al proceso de producción de una nueva fuente de energía, el vapor, la introducción de las máquinas y la transformación, el inicio de la transformación del artesano en obrero de fábrica. Entonces, en ese inicio de la revolución industrial, en ese contexto, y en la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua de Europa, surge esta obra
que si usted tiene la oportunidad de leerla alguna vez, si está muy aburrido, van a encontrar que las descripciones que hacen sobre la intoxicación crónica por plomo en el año 1701, el cuadro clínico es exactamente al que hoy vemos en los trabajadores que trabajan con reciclando las baterías en la provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, en cualquier lugar de la Argentina o de América Latina o de Estados Unidos. Los que se dedican a reciclar baterías tienen como consecuencia de ese trabajo cuadros de saturnismo idénticos a los que están descritos en 1701. 1919 aparecen las primeras, después de la Primera Guerra Mundial, y no solo después de la Primera Guerra Mundial, sino con el surgimiento del primer Estado obrero socialista a nivel mundial, se crea la OIT como un organismo que intenta regular la relación capital-trabajo. En ese marco surge la OIT y aparecen las primeras resoluciones, recomendaciones de la OIT vinculadas a la salud de los trabajadores. Y es notable que la OIT en el año 1950 saca una definición de salud que supera la definición clásica de la salud del año 46 de la OMS, de la salud como un estado de completo bienestar físico, social y no la ausencia de enfermedad, esa tautología inservible que se repite hoy en la medicina dominante, y la OIT, la propia OIT, como consecuencia de que ya no solo había un estado socialista que era la Unión Soviética, sino que había todo un bloque, estaba la Revolución China, estaba un contexto, incorpora a la definición de salud el tema de que dentro de ese estado de completo bienestar, el trabajo es un elemento fundamental para alcanzar ese bienestar y para estar sano. Es decir, que surge una definición, surge la OIT. A partir de ahí se generan muchísimas resoluciones, recomendaciones de la OIT vinculadas a la cuestión del trabajo. 1904 en la Argentina se hace el primer estudio a fondo, que lo hace este señor Juan Viallet Macé. En 1904 se podía, no creo que ahora se pueda, ser médico, ingeniero y abogado, todo, ser la interdisciplina en una sola persona. Bueno, Viallet Macé era ingeniero y construyó el dique San Roque, que todavía hoy tiene una usina que le da la mayor parte de la energía eléctrica a la ciudad de Córdoba. El lago ya está bastante deteriorado. Pero, ¿cómo? Era agrónomo. Entonces, pero Viallet Macé le encarga el Senado de la Nación, un gobierno conservador, con un ministro socialista, le encarga a un anarquista que haga este estudio sobre la situación de las clases obreras en la Argentina. Y se manda un libro que realmente es maravilloso, un libraco así, que Centro Editor de América Latina lo editó en 3 tomos, que lo pueden acceder, y hay muchos procesos de trabajo descritos ahí que hoy se siguen realizando casi de la misma manera. Pero surge este trabajo cuando podemos decir empieza a constituirse la clase obrera argentina como clase, como consecuencia del proceso de migración. Está la FORA, están las centrales de trabajadores anarquistas y socialistas que empiezan a tener un peso, y por eso surge esta obra. Palacios, primer senador socialista en la Argentina, entre otras cosas, en su famosa Ley de la Silla, el primer estudio serio científico sobre la fatiga en la Argentina, hace algo que es muy importante, que es la Ley 9688 de accidente de trabajo, a que no saben hasta qué año estuvo vigente. ¿Alguno tiene idea? Estuvo vigente hasta el año 1995. Fíjense, hasta que cambió hasta que el paradigma neoliberal
arremetió con todas las conquistas obreras, barrió con la 96-88 y nos largó la ley actual de riesgo, del trabajo al servicio fundamentalmente del capital financiero, creando las aseguradoras de riesgo del trabajo con fines de lucro, única en América Latina junto con Colombia. Entonces, en ese contexto, en un contexto de avance de las fuerzas populares, pasa esto. El primer Congreso de Medicina del Trabajo en la Argentina coincide en el periodo que se hace en 1948, coincide con el proceso de sustitución de exportaciones y de inicio de una redistribución más equitativa de la renta. En ese contexto surge la medicina del trabajo en la Argentina, y además de tantas cosas que aportó Carrillo, introduce en la Argentina el examen médico periódico a los trabajadores, la famosa libreta sanitaria, requisito para que los trabajadores puedan estar trabajando, y obligación de los patrones era realizar un examen médico de salud a los trabajadores una vez al año. Bueno, durante el año que estuve en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, me encargué de decir que había que volver a la libreta sanitaria de Carrillo con insistencia y en una pelea bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si bien la ley dice que es obligatorio realizarle, dentro de los exámenes obligatorios por ley que hay que hacer en la Argentina, hasta el examen de ingreso, que se le hace a todo trabajador cuando entra a trabajar por cuenta del empleador, después las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen la obligación de realizar un examen médico periódico a los trabajadores. Pero ¿cuál es la trampa que han encontrado las aseguradoras de riesgo del trabajo para acumular más ganancia? Los exámenes médicos periódicos se hacen de acuerdo al registro de agentes de riesgo que denuncie el empleador. Pero el empleador generalmente nunca lo hace, sino el que lo hace es el vendedor del seguro, que le dice al empleador: yo te voy a ahorrar tiempo, no te preocupes, cuanto menos riesgo denuncies, mejor, porque no te van a cobrar una prima tan alta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Riesgo que no está denunciado, examen que no se le realiza. Y por eso tenemos que en la Argentina de hoy solamente un tercio de los 9 millones de trabajadores que están en el sistema de riesgo del trabajo se le realizan los exámenes médicos periódicos. Y de ese tercio solamente se le realiza en ese examen periódico aquellos exámenes vinculados al riesgo al cual están expuestos. Es decir, que si yo soy un trabajador cuyo único riesgo que se me ha denunciado es el riesgo, el ruido, solamente me hacen una biometría. Y si yo soy un trabajador que el único riesgo del cual está denunciado es que yo soy un docente que trabaja con la voz, me hacen una laringoscopía, una laringoscopía. Y si yo trabajo con una sustancia química X, me hacen un examen solamente con el marcador biológico, con ácido hipúrico, si yo estoy expuesto a un cancerígeno, como son todos los derivados del benceno. Es decir, un reduccionismo, se dan cuenta, en doble sentido. Como la lógica es la acumulación de ganancia, hago la menor cantidad de exámenes médicos posible, y solamente desde mi concepción positivista, reduccionista, hago solamente aquello para el riesgo que está expuesto el trabajador. Así tenemos que hay solamente una tercera parte de los trabajadores que se le realizan exámenes periódicos, dentro de exámenes periódicos totalmente incompleto, porque un examen médico periódico arranca con un examen médico. Y cuando nosotros hacemos un examen médico de nuestra concepción, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una historia clínica completa, le preguntamos a la gente de qué trabaja y cómo vive, y nos fijamos en los dos momentos de su vida, que es el momento del trabajo y el momento de su vida social, familiar, y en donde reproduce lo que se desgastó en el trabajo, y completamos una historia clínica donde el trabajo y la vida social forma parte de aquellos eventos que pueden influir en lo que es su estado de salud. Eso es lo que nosotros peleamos hasta ahora con poco éxito, como casi muchas veces. Pero la lucha continúa. Esta famosa frase de Carrillo, y la traigo ¿por qué? Porque si el tiempo nos da, yo les quiero mostrar una experiencia, esta experiencia que voy a mostrar
La dejé para después de la intervención de Miriam, si tenemos tiempo.